Y bueno, amigos, si alguien pensaba que lo de Negreira era cosa del pasado, pues la verdad yo cada vez tengo más dudas de que esto era o no era cosa del pasado. Tengo que ser bien sincero con ustedes y es que me deja absolutamente atónito. Hay muchas cosas de las que hablar después de esto, pero lo más importante es algo que lo dijo Alonso y que estoy por supuesto completamente de acuerdo. Se han conseguido Se ha conseguido irse al parón de selecciones con 9 puntos de 9 posibles. Este partido, bueno, ha tenido ahí un par de cositas allí que podemos apuntar, pero que yo quiero que se entienda que está perfectamente condicionado por un arbitraje que deja mucho que desear, sinceramente. O sea, es que no puedo añadir otra cosa que no sea esa. Y la verdad es que es absolutamente aberrante. Estoy buscando las imágenes para poder entender pues una situación que se ha vivido hoy básicamente en este lugar, Santiago Bernabéu, y otra de las cosas porque es que chicos, de verdad, o sea, es una cosa impresionante. Lo del fuera de juego esto es que me pareció de las cosas más increíbles. También lo de la mano de Arda Güler es que o sea, me parece de locos. Lo de hoy es para que Real Madrid Televisión se haga un documental. Así de claro se los digo. Pero bueno, vamos a empezar como siempre. Empezamos con el tema de la alineación. En breve les voy a dar unos datos que me parecieron increíbles y que digan, no, que esto no es posible, que no sé qué. Bueno, así para que entiendan más o menos cómo es básicamente que se condicionaban los partidos o las ligas en general con los datos que les voy a mostrar en breve. Estoy buscando por aquí rápidamente, aquí tengo el once inicial, que es con lo que quería empezar, porque bueno, Alonso pues no ha sorprendido mucho, ha vuelto Vini a la titularidad, yo creo que ya era demasiado. Ahí estaba Courtois, Trent Alexander-Arnold. Me sorprendió un poco lo de Trent, creí que iba a jugar Carvajal, pero bueno, jugó Trent. No ha desentonado tanto como en otros partidos, pero creo que espero mucho más de un futbolista como Trent Alexander-Arnold. Vamos a ir hablando de los futbolistas. Bueno, Courtois ha tenido un par de jugadas ahí en las que ha vuelto a ser decisivo, ni hablar del portero belga. Lo de Trent, repito, creo que esperamos mucho más de Alexander-Arnold, muchachos, porque lo hemos visto. Y creo que le va a costar mucho sentar a Dani Carvajal, se los digo sinceramente, ¿no? O sea, me parece que lo que aporta Carvajal en muchos sentidos da la sensación así a veces de hasta de frialdad Alexander Arnold, ¿no? Pero bueno, vamos a darle tiempo, es un chico que acaba de llegar, tiene una ideología desde muy pequeño, muy chico, que es la de Anfield, la de Liverpool. Y bueno, sería injusto matarle a día de hoy, ¿no? Militao y Hausen, que para mí va a ser la pareja titular si se mantienen sanos ambos con pues algunas cositas que corregir todavía, pero recordemos todos que hay nuevo entrenador, hay nuevo sistema. Creo que se siente bastante cómodo Militao en este formato, esta manera que intenta implementar Xabi Alonso a su juego. Y Hausen pues también creo que está demostrando que es un futbolista para tenerlo en cuenta durante una década completa. Álvaro Carreras, me ha gustado mucho el partido de Álvaro. Quiero quedarme concretamente con una acción en la que ha salvado el gol del empate sobre la línea. Absolutamente listo ha estado en esa jugada y bueno, ha decidido el partido a su manera. Además creo que ha estado proyectándose bastante bien, combinando en su momento allí con Vini y con algunos jugadores del ataque. Y ojo, porque Trent también estuvo conectando bastante bien, chicos, con este hombre Kylian Mbappé, ¿no? Tchouaméni, creo que es de las noticias del final de la pasada temporada y de este inicio de esta temporada, implacable, perfilándose, si es que ya no le está como el mejor pivote del mundo, absolutamente demoledor lo de Tchouaméni, parece un rastrillo. Arda Güler, que bueno, ha metido 2 goles hoy, increíble, la confianza, lo que está haciendo en este chico es absolutamente increíble porque ha demostrado que cuando tiene confianza puede aportar muchísimas cosas. Alonso lo tiene ahí como una especie de media punta un poco más creativo, algo como lo que se podía esperar que hiciera en su momento Jude Bellingham. Lo está haciendo Arda Güler y para mí lo está haciendo a la perfección. Creo que también es otro de los puntos positivos de esta temporada. Valverde, que sí es cierto que le noto un poco más bajo a nivel físico. Tampoco ha desentonado y por supuesto como capitán. Me ha parecido que ha hecho un partido decente Valverde, pero le he visto otros mejores partidos y creo que también es eso. Se le nota un poco cansado. Vamos a ver si termina yendo con Uruguay, creo que sí. Y esperemos que pueda tener un poquito de descanso. No más tanto, no, hoy ha estado mejor que en el otro partido, pero tampoco ha dado excesivamente algo para venir aquí a emocionarse, aunque hoy ha marcado, bueno, el gol que ha terminado marcando Arda Güler es medio gol de él, que ha demostrado que con un par de segundos puede ser absolutamente decisivo y demoledor. Esa pisadita, ese regate absolutamente demoledor. Luego es cierto que le termina pegando con la derecha, su pierna menos hábil y no va dirección a puerta con la potencia o colocación suficiente para que entrara. Y bueno, ahí termina marcando el gol Arda Güler, que posteriormente le anularon. Así que creo que bastante uno no ha desentonado del todo, tipo partido de Trent. Pero creo que se espera mucho más, definitivamente. Kylian Mbappé me parece que ha empezado como el partido, como ha empezado la temporada, fino, peligroso, incisivo.
pero creo que se ha frustrado tras los dos fueras de juego. Creo que se ha apagado y ha metido un poco en una especie de ansiedad por querer marcar gol y creo que eso le ha penalizado durante todo el partido. Se ha marchado faltando como 30 segundos para que se acabara el partido por Gonzalo y se ha ido muy frustrado. Pero bueno, no me preocupa en lo absoluto. Creo que si me preocupa más lo de los fuera de juego increíbles, y me imagino que lo verá ahorita en su celular o en su tableta, en lo que sea, y dirá, pero qué clase de goles me han anulado. No, es absolutamente increíble. Y bueno, arriba ha estado Vini Junior por izquierda, que ha vuelto a hacer ese tipo de partidos que no tan horrible como otras veces, pero sí todavía se le ve como que le cuesta mucho irse de los defensas rivales, con falta de chispa. Y creo que igual, es que eso es lo que estaba hablando el otro día con un amigo. Le dije, es que es muy difícil que Rodrigo le quite el puesto a Vinicius, porque Vinicius, por muy mal que esté con un par de acciones, es que te puede decidir un partido de fútbol. Hoy lo ha hecho, pese a que la jugada pedía seguramente otra cosa. Él decidió que iba a marcar y lo ha terminado marcando. Un gol que, bueno, termina siendo más decisivo de lo que nosotros pensábamos, porque mira, termina siendo el 2-1 y ese pues obviamente no lo pudieron anular, ¿no? El equipo de Alonso ha empezado bastante bien, con bastante proposición, y ojo porque Yago Barrasate es un entrenador que siempre le plantea muy buenos partidos al Madrid. El caso del Mallorca hoy no ha sido la excepción. Ha tenido un planteamiento interesante en la primera parte, un poco más valiente en la segunda, y creo que han puesto en aprietos en gran medida al Madrid. Sobre todo porque el Madrid, bueno, ha caído como en un bucle importante en un momento como de 10 minutos, alrededor del minuto de 60, donde yo estaba muy preocupado, porque los veía bastante hundidos. O sea, hundidos en el sentido de que, mira, es que hemos marcado como 5 goles. ¿Cuántos le anularon? 2 a Mbappé y 1 a Arda. Son 3 goles. El Madrid marcó 5 goles y le anularon 3. Entonces, para que se hagan una idea, o sea, eso mentalmente tiene que joder. No debería, porque un equipo como el Real Madrid y unos futbolistas de esta talla deberían saber sobreponerse a esto. Pero es que es muy difícil saber que estás luchando contra una corrupción absoluta, y es lo que ha pasado hoy, ¿no? Y bueno, sí, básicamente, mira, este es uno de los goles que me pareció increíble. Es cierto que dijeron que por muy pendejo que sea el adelantamiento iba a terminar marcando fuera de juego, pero este es el fuera de juego que le han marcado a Kylian Mbappé y me parece increíble. Por ahí vimos a Carlos Martínez diciendo que era clarísima, que no sé qué más. O sea, es que me parece increíble. Yo lo único que les digo una cosa, muchachos, si a esta gente, al Atlético o al Barça, le marcan un fuera de juego a esta talla, a esta categoría, es que está ardiendo todo el país de una manera impresionante. Es una cosa tremenda. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es esto, es un tal Pedrito Números que dice 2 goles anulados por el VAR al Madrid en el Bernabéu, Mbappé y Arda Güler. ¿Fueron 2? A mí me parece que fueron 3. Sí, me parece que fueron 3. Creo que a Mbappé le anularon 2 goles, si no estoy mal. Bueno, en fin. Equipos con más goles anulados por el VAR en primera española: 37 Real Madrid, 20 Villarreal, 19 al Sevilla, 18 al Atlético de Madrid, 17 al Celta, 16 a la Real Sociedad, 14 al Barça, Español y Valencia. Ya no es tanto la cantidad que tiene el Madrid, es que tiene más del doble que, por poner un ejemplo, su máximo competidor, que es el Fútbol Club Barcelona. No, eso es que de verdad, mira, si ustedes piensan que esto es normal, usted definitivamente o es del Barça y quiere tapar el sol con un dedo, no sé de verdad qué clase de comprensión tiene usted, y más teniendo en cuenta esto si lo juntamos con los pagos a Enríquez Negreira que tuvo el Barça durante mucho tiempo. No ha sido un partido excesivamente brillante, creo que ha sido una segunda parte donde el Madrid ha bajado el ritmo impresionantemente, ha quedado noqueado. El Mallorca ha sido valiente. Creo que Arrasate es un entrenador importantísimo, increíble, pero creo que el Madrid ha contribuido también a ese empuje del Mallorca, ¿no? Pero es que hay que entender, muchachos, que definitivamente es muy difícil mantenerse cuando pasan este tipo de cosas. Por cierto, el gol que le anulan a Arda Güler, es que el Güler tiene las manos aquí y le terminan anulando el gol por una supuesta mano. No sé, yo la verdad no la acabo de ver clara. Y repito, lo importante, muchachos, de todo esto es que se han sacado los 3 puntos, que momentáneamente líderes, y en todo caso vamos a terminar líderes empatados en puntos con el Barça para cuando volvamos al parón de selecciones. Ya me imagino que con algunas reincorporaciones, puede ser la de Endrick, la de Bellingham, y ver cómo sigue ajustando el equipo a Xabi Alonso, aunque yo creo que el equipo tiene las ideas muy claras. Creo que hay muchas cosas que limar todavía para que esto quede perfilado. Creo que el Madrid va a ser un equipo muy difícil de perder puntos en la liga, porque tiene muchas cosas a su favor. Y si la liga no se la acaban robando, yo creo que el Madrid no debería perder esta liga. Así de claro se los digo. Creo que el Barça también va a ser un equipo que va a perder muy pocos puntos. Y me parece que después de mucho tiempo, las ligas esta vez se pueden decidir por los partidos que van a tener frente a frente estos dos equipos, ¿no? Así que bueno, espero saber sus opiniones en los comentarios. Lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.